Gustavo Rentería, ¿cómo estás, mi querido Gustavo? Bienvenido, buenos días. ¿Ya regresaste al continente americano? ¿Sigues en el viejo mundo? Yo me fui de vacaciones, bueno, no salí, no estuve aquí en Hermosillo, esta vez no salí, pero no sé tú si ya o sigues de europeísta, mi querido Gustavo. No, ya te saludo con mucho cariño. Buenos días a todos. Ya ando en el Estado de México y ya estamos aquí en América, pues gozando también de este gran país. Yo no soy malinchista, yo reconozco pues lo que tiene Estados Unidos, lo que tiene Europa, lo que tiene Asia y Oceanía, pero también disfruto las maravillas de este gran país, su comida, su clima, pero sobre todo su gente. Totalmente. Querido amigo, mira, no quiero entrar a tecnicismos, pero el auditorio debe de saber que el mapa nacional está dividido en 300 distritos electorales, es decir, cuadricularon el país, tiene que ver por extensión territorial y población, pero para ser prácticos, cuadriculamos el mapa nacional, ya hay 300 distritos electorales. Cuando se eligen a los diputados en la Cámara de Diputados, repito, se escogen a 300. Y los otros 200, para sumar 500, son por la vía plurinominal. Son listas de los partidos políticos y nacieron con la idea de que las minorías que no tienen la capacidad de ganar distritos, de ganar el primer lugar, puedan obtener una representación. Y así en los años 70, 80, 90, pues estaban los afroamericanos, los indígenas, las comunidades LGTB, etcétera. Pero esto se ha ido modificando e inclusive algunos aseguran que deben de desaparecer. Y hay una iniciativa junto con estas reformas del Poder Judicial que intentan desaparecer a los plurinominales, es decir, nunca hacen campaña y pase lo que pase, pues tú entras y casi siempre entran los 10, 15 primeros de cada lista nacional. Pero seguramente he escuchado tu auditorio aquí en Proyecto Puente y en otros espacios de la sobrerepresentación. Ha habido modificaciones inclusive a la Constitución donde se habla que ningún partido puede tener más de 8% de los plurinominales de acuerdo a los candidatos que ganaron vía voto, vía elección directa. Y ahorita hay una gran discusión a nivel nacional donde si se debe de entregar estas plurinominales, estos escaños en el caso del Senado o curules en el caso de la Cámara de Diputados, por partido político o por coalición electoral. Recordemos que en el caso de Morena fue aliado con el Verde Ecologista y el PT. Pero la gente dirá, bueno, pues que lo que marque la ley y ahí muere. Sí, la respuesta es muy sencilla. Pero lo que está en juego es si logra el grupo en el poder, en este caso López Obrador y Claudia Sheinbaum, tener mayoría calificada. ¿Qué significa esto? Que la Cámara de Diputados y Senadores necesita 2/3 partes de las cámaras para poder hacer modificaciones constitucionales. La ley establece, repito, 2/3 partes. Y si lo logran, pues fácilmente, es decir, con una mano en la cintura, podrán cambiar la Constitución. Y recordemos que ya creo que son 20 o 17 reformas que ha propuesto López Obrador y el grupo de Claudia Sheinbaum para poderlo hacer. También establece la ley que tiene que ir a 17 congresos locales para cambiar la Carta Magna, cosa que ya lo tienen. Pero este mes de agosto que está iniciando es fundamental porque primero el INE va a hacer la repartición de las plurinominales. Y claro, se va a impugnar, lo que suceda ahí en el INE se va a impugnar y se va a ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde, por cierto, ya se está planeando todo para entregar la constancia de mayoría de la señora Sheinbaum. Así es de que yo invito a tu auditorio a que esté al pendiente aquí en Proyecto Puente y toda tu multiplataforma, porque con esa repartición de plurinominales, bueno, se va a definir el rumbo político del país. Creo que la pluralidad es fundamental
pero también el respeto a la ley, es decir, la interpretación de la Constitución en este caso, a mí me parece fundamental porque de esa manera se respeta la voluntad popular expresada en las urnas. Así es de que yo creo que de aquí al día 22 de agosto sabremos cómo queda conformado ya al 100% el aparato legislativo nacional, que es uno de los 3 poderes de la Unión, respetado amigo. A ver, sí, ¿qué pasa? No, lo que no están tan mañosados los plurinominales por mí que los desaparecieran a todos, los locales y nacionales, porque me encantan, ¿no? El PRI las inventó en los 60s, ¿recuerdas tú la reforma vamos a decirlo, en los 70s, finales 70s, que queda firme con Ley Lope, porque la oposición pues no podía ganar y solo había PRI. Es decir, ese es el origen de los plurinominales. Es decir, para que por lo menos hubiera 2 de 100 diputados, senadores, para hacerlo claro. Pero ya 40, 50 años después, pues se convirtieron en cuotas de gente que ni en el caso de Sonora, ni viene al Estado, en otras cosas, es decir, de premios, de negociaciones, y me encanta porque el PRI las mañoseó, el PAN hizo lo mismo. Pues llegó y dijo, no, pues cómo hay botín, que sigan las plurinominales. Y Morena lo mismo, es decir, le conviene que sigan las pluris. Por mí, que los desaparecieran a todos los plurinominales y se quedaran los de mayoría así de por sí. Pero bueno, una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es la realidad, mi querido Gustavo. Así que te mando un fuerte abrazo. Y la realidad es que hay personajes de la vida política del país que en los últimos 20 años ha saltado de la Asamblea Legislativa a la Cámara de Diputados Federal, al Senado, regresa a la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, bla, 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 y como tiene origen su papá de un estado, se la pasan de plurinominales y nunca hacen campaña política. Y si te das cuenta, tampoco mandan una iniciativa, ni siquiera suben a tribuna, únicamente están ahí cerca del cogollito, como dicen los madrileños, sacando lana, haciendo negocios, y no le quitan absolutamente nada. Creo que la razón de existir de los plurinominales que ya explicaste era lógica y entendible y plausible en su momento, pero ahora creo que ahora que hay redes sociales, que hay un internet que te permite llegar hasta el último rincón, la apertura en la radio y en la televisión, bueno, yo creo que ahora es momento de repensar si necesitamos estos personajes que llegan sin votos, que llegan sin campañas, y los personajes los tenemos bien identificados, son personajes que pues lo único que hacen es hacer negocios al amparo de la política nacional. Y está lleno. Te mando un fuerte abrazo, querido, qué gusto saludarte, bienvenido. Cuídate, hermano, gusto saludarte, saludos a todos, buenos días. Igualmente.